Buenas tardes, me confirman si se ve. Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes chicos, empezamos la clase. Vamos a terminar este último punto que está relacionado a la demanda para ver la oferta posteriormente. Como podrán ver en la pizarra, el título que puse es el tema de hoy que vamos a ver son los cambios de la demanda. Los cambios de la demanda tienen que ver básicamente con los cambios de algunas de estas variables que influyen en la demanda. Ustedes se acuerdan, la demanda de cualquier bien, en este caso hardware o software, depende del precio del hardware, del software, depende del ingreso de la persona o de la empresa que va a comprar el software, depende de sus gustos o sus necesidades o preferencias por un determinado hardware o software, depende del precio de los bienes sustitutos que existen en el campo de hardware y software, del precio de los bienes complementarios, del número de compradores o demandantes y del precio futuro esperado. La acción de cualquiera de estas variables me va a llevar a un aumento de la cantidad demandada o una disminución de la cantidad demandada. Es decir, estos dos lo voy a numerar con A, B, C. Los cambios de la demanda comprenden A, aumento de la cantidad demandada, y B, disminución de la cantidad demandada. Estos dos cambios se van dando por la acción de la demanda, es decir, la demanda de un bien va a estar en función del precio. En este caso también la demanda del bien X va a estar en función del precio. Ahora, este precio, en este caso, va a haber un aumento de la cantidad demandada, el precio tiene que disminuir. Para que exista una disminución de la cantidad demandada, el precio tiene que aumentar. ¿Y qué pasa con las otras variables? Estas otras variables se mantienen constantes. Es el concepto en economía que se utiliza de ceteris paribus por el mismo hecho de que cuando yo analizo un fenómeno como este tipo, utilizo un plano cartesiano para representar gráficamente. Y como solamente puedo representar dos variables, X y Y, o cantidad y precio, estas no pueden ingresar al análisis, es por eso que se mantienen constantes. En este caso concreto, un aumento de la cantidad demandada se explica a un movimiento sobre la misma curva de demanda, suponiendo que esta fuera la demanda de software. Yo quiero analizar este fenómeno. Tengo que necesariamente partir de un punto A con coordenadas precio 1 y cantidad 1. Si en el mercado la demanda de software se comporta de la forma en cómo se está mostrando en el punto A, es decir, esta cantidad de software se demanda a este precio. ¿Va a existir un aumento de la cantidad demandada de software? Sí, solo sí existe, dice, una disminución en el precio. Si el precio disminuye hacia precio 2, entonces se va a dar este fenómeno que consiste en un incremento en la cantidad demandada de software como consecuencia de una disminución del precio, es decir, a una disminución del precio de un bien le corresponde un aumento en la cantidad demandada. ¿Y qué bienes se pueden ver aquí de esta forma? Los bienes normales que conocen cuáles son, ya han hecho un práctico inclusive bienes normales, conocen los bienes de lujo, bienes sustitutos, bienes complementarios,
y bienes finales. Hay un grupo de bienes que no está en esta lista. ¿Se acuerdan cuáles? Terminamos con los bienes inferiores. Cualquiera de estos grupos de bienes se comporta de esta manera. Es decir, cuando baja el precio de la cantidad demandada aumenta y eso se bien. Volvemos, chicos. Les decía de que el aumento de la cantidad demandada es un fenómeno económico que representa un movimiento sobre la misma curva de demanda de A hacia B o de arriba hacia abajo, y que significa que ante cualquier disminución del precio corresponde un aumento en la cantidad demandada de los bienes normales, bienes de lujo, bienes sustitutos, bienes complementarios, bienes intermedios, bienes finales y bienes inferiores. Son todos los bienes que hemos analizado y que han hecho un práctico ustedes. De la misma forma, estamos suponiendo aquí que las otras variables, reitero, el ingreso, las preferencias, el precio de bienes sustitutos, etcétera, se mantienen constantes, no cambian. Para que se dé este fenómeno, estas variables tienen que mantenerse constantes. Inge, se le escucha entrecortado. Inge, creo que tiene baja conexión. Sí, está borroso la pizarra y se escucha entrecortado. No lo entiendo muy bien, ingeniero. Ahorita vamos a modificar. ¿Mejoró? ¿Me confirma si ha mejorado el audio y la imagen? La Sí, imagen no. La imagen no. ¿El audio se escucha? Y el audio sí. Va a ir mejorando porque conecté a otra, estaba con mi celular contigo. Ahora estamos con cotas. A ver, bien, sigamos entonces. ¿Me escuchan, no, chicos? ¿Se escucha el audio? Sí, sí. Bien. Entonces decíamos de que este análisis de los cambios o el aumento de la cantidad demandada tiene que ver básicamente por la acción de una variable, el precio, mientras las demás variables se mantienen constantes. ¿Y qué significa un aumento de la cantidad demandada de software? Significa que cuando en el mercado existe una disminución en el precio, la reacción inmediata va a ser un incremento en la cantidad demandada. Ahora, ¿cuánto se va a incrementar la cantidad demandada? Va a depender de la pendiente de la curva de demanda. Aquí estamos haciendo una generalización, pero ya cuando uno entra a la especificidad, la curva de demanda, si bien es una línea recta la más común, por ejemplo, como esta, puede tener una pendiente de este tipo.
que es diferente a esta pendiente. Y si yo quiero mostrar este cambio, me va a mostrar esta figura. Precio 1, Q1, precio 2, Q2. Frente a un cambio pequeño, una disminución pequeña en el precio, va a provocar un aumento grande en la cantidad demandada. Al margen de ello, lo que yo quiero que se entienda es de que cuando hay una disminución en el precio, hay un aumento en la cantidad demandada. Es lo que dice el subtítulo. Este fenómeno implica moverse sobre la misma curva de demanda en este sentido, sobre la curva de demanda. Es decir, a una disminución del precio corresponde un aumento en la cantidad demandada. Segundo, ¿cómo podemos explicar la disminución de la cantidad demandada? El concepto es parecido, pero simplemente es un fenómeno inverso. En este caso dice que tiene que aumentar el precio, obviamente. Para ello nosotros partimos de este análisis. Si tenemos una función de demanda cualquiera, sin considerar sus pendientes, eso lo vamos a ver después, precio y cantidad, y determinamos un nivel de demanda en el punto A, con estas coordenadas Q1, precio 1. Va a existir una disminución de la cantidad demandada cuando ocurra un desplazamiento sobre la misma curva de demanda de A hacia B, sobre la misma curva de demanda. Esto implica que se tienen otras coordenadas representadas por un aumento en el precio, provoca una disminución en la cantidad demandada. Dice acá una disminución en la cantidad demandada, un aumento en el precio. A este movimiento de A hacia B, que es sobre la misma curva de demanda, se le llama disminución de la cantidad demandada. Ya saben que solamente provoca el precio, mientras estas otras variables se mantienen constantes, como resaltamos acá. ¿Y en qué bienes se da este fenómeno? Lo mismo. Para cualquier bien normal. Para ustedes una computadora es un bien normal. Si baja el precio, aumenta la cantidad demandada de computadoras. Es un bien de lujo, una marca personalizada de computadoras que es diferente. Si baja su precio, aumenta la cantidad demandada. Si baja el precio de los vehículos Mercedes-Benz, aumenta su cantidad demandada. O finalmente bienes inferiores. Si bajan los precios de la gente que vende ropa usada, va a aumentar la cantidad demandada. Entonces, este fenómeno se cumple en cualquiera de los bienes que hemos estudiado. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. ¿Puedo borrar la pizarra? Ingeniero, ¿eso sigue siendo la ley de la demanda igual? Sí, claro. Acuérdense que con la ley de la demanda nos explicaba la relación inversa que hay entre precio y cantidad demandada. Fíjense aquí, baja el precio, aumenta la demanda. Sube el precio, baja la cantidad demandada. Pero solamente se da cuando el precio cambia. Estas otras variables van a ver que no provoca este fenómeno, provoca otro fenómeno. Sí, solamente estamos explicando de manera gráfica la ley de la demanda. Por eso decimos, a toda disminución en el precio corresponde un aumento en la cantidad demandada. A todo aumento en el precio corresponde una disminución de la cantidad demandada. Este fenómeno se da con movimientos sobre la misma curva de demanda. Sobre la curva de demanda. Bien. Esto se hace un poco para explicar más adelante cuando veamos el mercado de equilibrio. Para esa situación se utiliza esto. Entonces, lo que quiero que me entiendan es los cambios que se dan producto de los cambios en el precio, que son contrarios. Disminución del precio aumenta la demanda, aumenta el precio, disminuye la demanda. Veamos ahora el inciso 6D. Aumento
de la demanda simplemente. Este fenómeno quiere café. Este fenómeno se puede explicar el aumento de la demanda, que es parecido al aumento de la cantidad demandada, pero no es el mismo. Ojo, aumento dice de la demanda, y aquí va a ser disminución de la demanda simplemente. Donde las variables que pueden modificarse ya no son el precio, son estas de aquí, que la voy a modificar acá. Cuando hablamos del aumento de la demanda, estamos hablando de que la función de la demanda debe estar representada por un precio que se mantiene constante y solamente se pueden modificar las otras variables. Esta se puede modificar, esta ya no. Entonces, obviamente, el fenómeno cambia. La reacción del comportamiento de la demanda va a ser diferente. Y nos da para explicar algunos fenómenos precisamente que puedan ocurrir cuando cambia estas variables. Por ejemplo, si quisiéramos explicar el aumento de la demanda, vamos a partir de una situación inicial donde se tenga la demanda de un bien. La demanda de un bien. Demanda 1 voy a colocar. Voy a ubicar un punto cualquiera. A ver. Un punto A, cuyas coordenadas van a determinar este precio y esta cantidad. Existe un aumento de la demanda cuando, por ejemplo, el ingreso del consumidor se incrementa. 2, cuando los gustos o preferencias del consumidor también se incrementen. Cuando se ve un incremento en el precio de los bienes sustitutos, cuando se ve una disminución en el precio de los bienes complementarios, cuando aumente el número de demandantes, cuando aumente el número de demandantes de un bien X y finalmente cuando aumente el precio futuro esperado. Para que se diferencie, voy a cambiar las flechas en otro color. Acá hemos dicho que tiene que haber un incremento, una disminución, es lo único que disminuye. Después todo se incrementa. Este cambio en ese sentido provoca un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha, hacia D2. Voy a hacer de nuevo para pegarlo un poquito. Acá, entonces el desplazamiento se va a dar en forma paralela hacia D2.
¿Qué significa un desplazamiento paralelo? Si en un mercado la demanda está representada en el punto A y, por ejemplo, existiera un incremento en el ingreso del consumidor, gráficamente este fenómeno se puede explicar a través de el desplazamiento primero de la curva de demanda hacia la derecha en forma paralela D1, lo que implica que al mismo precio la gente va a poder demandar una mayor cantidad, representada por Q2. O, este vendría a ser el punto B, o también podría darse este fenómeno de este incremento posible, que es este, estoy proyectando la nueva curva de demanda hacia arriba con el punto inicial, puede dar lugar a este fenómeno, al punto C. Puede darse un incremento en el precio. Indirectamente este fenómeno puede provocar una variación también, un incremento en el precio. Ahora voy a explicar, a mí me interesa que me agarren la idea del punto A y B, no me interesa tanto el C, pero es un efecto que también puede provocar. Resulta de que, vamos a suponer que en el mercado el precio de las computadoras está en el punto A. Y las personas, producto de las negociaciones de la COP, los trabajadores sufren un incremento o reciben un incremento significativo del ingreso. El sueldo salario mínimo nacional es 2.160, hoy se incrementa a 5.000 bolivianos. Ese incremento del ingreso le da mayor capacidad adquisitiva al demandante. Significa que al mismo precio va a poder comprar una mayor cantidad. O, ¿qué pasa cuando algo se pone de moda? Algún producto, algún bien o algún servicio. Eso significa que al mismo precio la gente compra más porque está de moda. Eso se llama gustos o preferencias. También se podría explicar el punto AB a partir de este supuesto. Por ejemplo, voy a explicar si existen dos bienes sustitutos. Si existen dos bienes sustitutos, A y B. Si el precio de A se incrementa, entonces la cantidad demandada de B, que es su sustituto, va a aumentar. Este incremento de B del sustituto B hace que también desplace la curva de demanda. ¿Por qué? Porque se supone que si aumenta el precio del bien A, la demanda de A disminuye, pero la demanda del sustituto B va a aumentar. Eso también provoca este desplazamiento de A hacia B. Sí. Y finalmente, para bienes, no sé si se ve, si escribo aquí debajo, me confirman si se ve. Se ve un poco, Inge, unos 15 centímetros. Voy a explicar aquí. Si existen dos bienes, en este caso, complementarios. Dos bienes complementarios, A y B. Entonces, si el precio de A se incrementa, entonces la cantidad demandada de B, como A y B son complementos, si en este caso baja más bien, baja el precio de A, se supone que la demanda de A va a aumentar, pero como son complementos, también va a incidir en el aumento en la demanda de B. Al bajar en el precio del complemento A, se hace que la demanda de B aumente, porque este también va a aumentar. Esto también provoca este desplazamiento. Finalmente, el número de demandantes. Si en un mercado aumenta el número de demandantes, y es por eso que es positivo para Santa Cruz desde el punto de vista empresarial,
Si sigue migrando gente con buenos niveles de ingresos, por eso necesitamos gente que migre, gente empresaria o gente con buen nivel de ingreso, que venga a Santa Cruz para que pueda demandar al mismo precio una mayor cantidad. A eso se llama número de demandantes. Y finalmente el precio futuro esperado. Si usted sabe que mañana van a aumentar el precio de las computadoras por alguna medida del gobierno, la demanda de hoy aumenta y se desplaza la curva de demanda. Esas son las razones por las cuales se provoca este fenómeno, que implica que al mismo precio los demandantes compran una mayor cantidad. Sí, solo sí tienen estos incrementos. Bien. Veamos el otro caso, la disminución de la demanda. Obviamente que va a ser un fenómeno contrario al que acabamos de explicar. Para que se dé esto, vamos a partir suponiendo que tenemos una curva de demanda representada por D1. Aquí vamos a determinar igual un punto de demanda en esta curva A, representada por PX y Q1 y P1. Existe una disminución de la demanda cuando la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda en forma paralela, hacia la izquierda, hacia D2. ¿Qué está pasando ahora aquí? Que al mismo precio la gente demanda menor cantidad por el desplazamiento de la curva en forma paralela hacia el punto B. O si por alguna razón el precio bajara hacia el precio 2, la cantidad demandada sigue siendo la inicial, ese sería el punto C. Repito, a mí lo que me interesa solamente el punto A y B, como en este caso, que se entienda de que cuando existe una disminución de la demanda, la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Y eso va a implicar que al mismo precio la gente demanda menos cantidades de un bien, llámese hardware, llámese software. Pero para que se dé esa situación, también tienen que darse estos fenómenos. Primero, tiene que disminuir el ingreso del consumidor, disminuir las preferencias del consumidor, disminuir el precio de los bienes sustitutos, aumentar el precio de los bienes complementarios, disminuir el número de demandantes en el mercado y disminuir el precio futuro esperado. Bien. Esta es la diferencia entre un aumento de la demanda y un aumento de la cantidad demandada. Esta es la diferencia entre la disminución de la cantidad demandada y la disminución de la demanda. En resumen, aquí esta variable se mantiene constante y en este análisis también. Solamente van a modificar las variables diferentes al precio. Conclusión, como pueden ver, la acción de cada una de estas variables de la demanda genera diferentes efectos. Cuando cambia el precio, genera un efecto. Cuando cambia una variable diferente al precio, provoca otro efecto totalmente diferente. ¿Para qué sirve esto? Para hacer pronósticos. En el caso de que yo tenga una empresa que se dedica a desarrollar software o a vender insumos informáticos,
puedo hacer mis proyecciones respectivas frente a cada uno de estos fenómenos que puede ocurrir en cualquier momento. Si se supone que las preferencias de un producto van a modificarse en favor del bien, yo puedo tener este fenómeno. Si lo contrario voy a tener. ¿Y cómo puedo accionar en la vida real para que se dé esto? Utiliza el marketing, ¿no? Para aumentar los gustos o preferencias del consumidor, utilizo el marketing. Esto no puedo utilizar porque lo utiliza el gobierno con los incrementos salariales. Esto sí lo maneja la empresa, esto también puede manejar la empresa, esto lo maneja el entorno del gobierno, y el precio futuro esperado también va a depender un poco de cómo se comporta la economía. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Lo puede explicar sobre si existe la existencia de dos bienes sustitutos? Claro. Lo que está aquí abajo. Aquí vamos a utilizar el mismo análisis acá. ¿Cómo explicamos este fenómeno? A ver, partimos del supuesto de que A y B son bienes sustitutos. El concepto de sustitutos significa son bienes sustitutos. Significa que se reemplazan entre ellos. Entonces, yo analizo precio del bien A versus cantidad demandada del bien sustituto B. Para que se dé este fenómeno, yo tengo que partir del supuesto de que el precio de A disminuye en esa carta. El precio del sustituto disminuye, el sustituto A disminuye. Si disminuye el precio de bien A y B es sustituto, obviamente B va a disminuir. Lo que estoy analizando es esta reacción. Implícitamente sé de que al bajar el precio de A, la cantidad demandada va a aumentar, pero va a afectar al sustituto. La demanda de B va a disminuir, eso implica desplazarse hacia la izquierda. La demanda del bien B se desplaza hacia la izquierda. Y en el caso de los bienes complementarios, ocurre un hecho parecido. Si yo tengo que A y B son complementos, el precio de A versus cantidad demandada del complemento, precio del complemento A, cantidad demandada del complemento B. Para que se dé este fenómeno, yo tengo que aumentar el precio. Debe ser con rojo para que sobresalga. Si aumenta el precio de A y como B es complemento, va a afectar directamente a B. ¿Por qué? Porque la demanda de A va a disminuir. Y como este es complemento, también la demanda de este va a disminuir. Y eso provoca este desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda. Claro, lo más práctico es que piensen en dos bienes complementarios, pues, ¿no? Y eso es lo más fácil pasar. Para poder entenderle de una manera clara, ustedes piensen a ver dos bienes complementarios. Vamos a suponer una computadora y una impresora. ¿Son complementarios? Sí. ¿Qué pasa cuando baja el precio? En este caso son complementos, ¿no? Baja el precio de las computadoras. Indirectamente va a aumentar, en este caso, la demanda de va a aumentar la demanda de computadoras por la disminución del precio. ¿Sí?
Estamos hablando en este caso primero de los dos bienes sustitutos. Sería más bien una marca de computadora A y una marca de computadora B. En el caso de la disminución del precio de la computadora A, va a provocar que aumente la cantidad demandada de A, pero a la vez, como son sustitutos, va a influir esta disminución del precio de A en la disminución de la demanda de B. Piensen en dos bienes sustitutos. Ahora sí, la computadora con la impresora. Aumenta el precio de las computadoras, va a disminuir la demanda de computadoras, pero a la vez puede impactar como el complemento en la demanda de impresoras. Aunque, ojo, la demanda de computadoras no se realiza siempre computadora, impresora no. Pero existe un porcentaje determinado que hay esa relación de 1 a 1, computadora e impresora. El que compra por primera vez lo va a hacer con una impresora. Pero ojo, estoy recalcando que no siempre se da eso, pero influye. Si sube el precio de las computadoras, baja su demanda y a la vez también afecta, en este caso, a la demanda de impresoras. Si aumenta el precio fíjense, con esto termino. Si aumenta el precio de la gasolina es complemento a los vehículos. ¿A todos los vehículos va a afectar? No creo a todos. ¿Por qué? Va a afectar más a todos aquellos vehículos que tienen motores grandes, ¿no? Un motor de 4.600, una vagoneta. Aumenta el precio de la gasolina, disminuye la demanda de vehículos, que es el complemento de la gasolina, el vehículo. Va a disminuir la demanda de vehículos con motores grandes y puede aumentar la demanda de vehículos con motores chicos. Muy bien. Veamos ahora aplicaciones de la demanda. Aplicaciones de la demanda. Aparte de poder explicar estos fenómenos, la demanda se puede utilizar para calcular las funciones específicas o las ecuaciones de demanda de una empresa, que se puede utilizar para hacer estimaciones de la cantidad demandada que maximice el ingreso del consumidor, o dada la función de demanda y un ingreso que yo quiero obtener, cuánto debo tener de demanda para alcanzar ese ingreso. En fin, una serie de problemas que se pueden explicar a través de esta herramienta. Vamos a ver dos casos. Vamos a ver cálculo de la ecuación de una demanda. El estudio de la demanda nos permite determinar de manera algebraica cómo se puede derivar o cómo se puede calcular la ecuación de la demanda de cualquier bien, de hardware, de software, de educación, demanda de tarjetas, demanda de celulares, lo que ustedes quieran. Siempre partiendo de dos situaciones. Para calcular o construir la ecuación de la demanda, yo debo partir de dos momentos. Conociendo dos momentos en el precio de la cantidad, puedo determinar un antes y un después. Un antes y un después. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una computadora promedio en el mercado? Una computadora que ustedes utilizan en promedio. $500. Suponiendo que así fuera. 500. Podemos estimar la cantidad demandada de este precio por datos que uno tiene en sus ventas, ¿no? Solamente estoy colocando por
por colocar 100 computadoras por semana. Esa es mi demanda. Dólares ese. Ahora, normalmente las empresas, para poder promover sus ventas o su demanda, en este caso, disminuyen el precio. Voy a bajar $20 para impulsar mis ventas. Eso puede dar lugar a un incremento que puede ser en este caso, para fines del ejercicio, a 150 computadoras por semana. A partir de estos datos se puede determinar la ecuación de la demanda de este producto, sabiendo de que los precios lo hemos representado en el eje de la Y y las cantidades en el eje de las X. Es decir, este vendría a ser el precio 1, esta vendría a ser la cantidad 1, la cantidad 2 y este el precio 2. Para ello se utiliza generalmente la ecuación de la recta dado 2 puntos, que dice que Y menos Y1 es igual a Y2 menos Y1 sobre X menos X1, X2 menos X1. Ustedes saben perfectamente que esta parte viene a ser la pendiente de la recta. Reemplazando valores en esa ecuación de la recta dado 2 puntos, RD, reemplazando valores, vamos a tener que Y es igual a menos Y1, 500, sobre X menos X1, que es igual a 100. Esto va a ser igual a Y2. Y2 es igual a 480 menos 500 sobre X2, que es igual a 150, y X1, que es igual a Q1, que es Q2, 150, equivalente a X, y X1, que es igual a Q1, es igual a 100. Producto de esta, aquí vamos a tener Y menos 500, que multiplica esta diferencia, que va a ser igual a menos 20 sobre 50, ¿no? La diferencia de aquí es 20 menos 20 sobre 150 menos 100, 50, que multiplica a X menos 100. Despejando de aquí vamos a tener que Y menos 500 es igual a 2 dividido entre 5 a 0,4 menos 0,4 de X, menos por menos da más, 0,4 por 100, aumentamos, recorremos la coma 2 espacio, 1, 2, va a ser igual a 40. De aquí despejamos 10 y vamos a tener menos 0,4 de X más 540. Esta vendría a ser la fórmula general de la recta, pero nosotros estamos manejando la relación inversa, ¿sí? Para nosotros X es la variable dependiente y Y, que es el precio, es la variable independiente. Cambiamos, despejamos esto, va acá, X, 540 menos Y. Como 0,4 está multiplicando a X dividido entre 0.4 y esto va a ser 1 sobre 0.4. Bien.
Esta conversión la he hecho para determinar la ecuación de la demanda, que la vamos a determinar aquí. Si dividimos 500 entre 0,4,250, cantidad demandada, que es equivalente a X, va a ser igual a 1,250 menos 1 sobre 0,4 de Y. Entonces esta vendría a ser lo que estamos buscando, ¿no? La ecuación de la demanda, que es equivalente a esto. Simplemente que por la relación inversa que existe entre precio y cantidad se escribe así. Es lo mismo, si yo grafico esto y esto me va a dar el mismo resultado. Muy bien, ¿cómo verificamos? Podemos detener aquí la cantidad demandada 1. 1,250 menos 1 dividido entre 0,4 por el valor de Y1. El valor de Y1 es el precio, es igual a 500. Haciendo operaciones nos va a dar 500 dividido entre 0,4, 1,250. Es decir, hay un error. 1 dividido entre 0,4. A ver, acá parece que hay un error. 2 dividido entre 5, 0,4. Tenemos acá 500, va a sumar a 540. Y 0,4 de X. Menos por menos da más. Acá hay un error, ¿no? Disculpe, ingeniero, creo que es donde se halla la X. Está en 500 y creo que es 540 dividido entre 0,4. Acá es el error. Acá es 540. 540 y lo estamos llevando a la forma de la demanda. Aquí hubo el error. Estamos despejando esto. Entonces esto va al otro lado con signo positivo y este va con signo negativo. Entonces dividimos esto que está multiplicando 0,4x entre 540 y 1 sobre 0,4. Ahí está el error. Entonces acá vamos a tener 540 dividido entre 0,4, 1,350. Listo. Entonces esto va a ser igual a 1,350 menos 500 dividido entre 0,4, 1,250. Y esto es igual a 100. La cantidad demandada inicial era 100, es esta. Y la cantidad demandada 2 va a ser igual a 1,350 menos 1 sobre 0,4 por 480. 1,350 menos 480 va a ser igual a 1,200. Y esto es igual a 150.
Con eso estamos demostrando que sí, efectivamente, esta es la ecuación de demanda porque nos está reproduciendo las cantidades iniciales. Esto también podría escribirse si ustedes quieren no tener decimales, podríamos colocar como cantidad demandada de X igual a 1350 menos 2.5 de precio. Si estamos hablando de Y, que representa el precio, sería como precio, ¿no? Lo único que he hecho es que dividir 1 entre 0,4 para manejar el cero. Bien, entonces con estos datos podemos determinar cualquier demanda, en este caso de un bien o de un servicio, de un bien tangible o de un bien intangible. Finalmente, vamos a calcular, no sé si puedo borrar esto. Antes, ¿hay alguna pregunta? Bien, vamos a borrar entonces para hacer la otra aplicación. Cálculo de la cantidad demandada de la cantidad demandada de un bien. Simplemente la cantidad demandada. Para ello vamos a hacer un escenario hipotético, suponiendo que la cantidad demandada de un bien está representada por la ecuación cantidad demandada igual a 80 menos 10 precio de menos 10 P. Suponiendo que la cantidad demandada del bien está representada por la ecuación Q igual a cantidad 80 menos 10 P. Punto. Si la empresa que cuenta con esta ecuación desea obtener un ingreso de $150 por día, punto, se pide determinar
la cantidad demandada. Se pide determinar la cantidad demandada. Y para esto partimos de los datos que tenemos en el ejercicio, ¿no? Porque también podríamos obtener el ingreso máximo. Si una empresa tiene esta función de demanda, ¿cuál será el ingreso máximo que va a obtener? A ver, vamos a hacer los dos tipos si nos da tiempo. Primero hagamos este aquí. El ingreso de una empresa, que se lo llama ingreso total, es igual al precio por la cantidad. Acá tenemos datos del ingreso, que es igual a $150. No tenemos datos del precio. Y tenemos la cantidad demandada, que es igual a 80 menos 10 veces el precio. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar es el precio. ¿Sí? Entonces, para ello, vamos a partir de la ecuación de demanda. Tenemos que despejar el precio para poder, en este caso, reemplazar en el precio y multiplicar por Q. Entonces, cantidad demandada es igual a 80 menos 10 precio de X. Precio, de aquí despejamos el precio, que va a ser igual a 80 menos cantidad demandada, llevamos al otro lado. Y como está multiplicando en este caso 10, va a pasar a dividir. Entonces de aquí podemos concluir de que el precio va a ser igual a, eliminamos esto, 8 menos el décimo de la cantidad demandada. Este es un resultado parcial. Ahora podemos reemplazar y aquí, ¿no? Bien, entonces reemplazando valores, acá tengo 150 igual al precio, que es igual a 8 menos un décimo sobre cantidad demandada, que multiplica por cantidad demandada. Estoy reemplazando en esta forma. Realizando operaciones, acá vamos a tener 150 igual 8 QD menos un décimo 0,1 para tener en entero 0,1 QD al cuadrado. Ordenando esto, vamos a tener vamos al otro lado con 0,1 QD al cuadrado. Esto cambia de signo ahí al otro lado, menos 8 QD más 150. Entonces tenemos acá una ecuación de segundo grado que nos va a arrojar dos resultados, dos cantidades demandadas, ¿no? Entonces lo resuelven eso y nos va a salir como resultado de esto Q de 1 y Q de 2. Para ello podemos utilizar la cantidad demandada igual a menos D más menos raíz cuadrada de D cuadrado menos 4AC sobre 2A. Acá vamos a tener 8
8 más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 8 al cuadrado menos 4 por a, que es 0,1, y c, que es igual a 150 sobre 2a. ¿Me dan el resultado? ¿Cuánto salió? Cada 8 más menos 60, 8 por 8 es 4, más 2, sobre 0,2, 10 entre 0,2, me va a dar un valor 50. El otro valor va a ser 6 dividido entre 0,2, 30. Son flojingos, ¿no? Para calcular, esperan que todos se los van conmigo. Bien, 50, entonces el primer valor, y el segundo es igual a 30. Ahora la disyuntiva es aquí, ¿cuál? Como son dos valores, ¿cuál determino? ¿Cuál va a ser la cantidad demandada que estoy buscando? Aquí dice se pide determinar la cantidad demandada. ¿Cuál va a ser? ¿50 o 30? Para responder, yo tengo que hacer un análisis, no es nada mecánico. Respuesta. A la hora de comprar, a la hora de comprar una computadora, a ver, José Mauricio Castro, ¿está en clase? Sí, ingeniero. A la hora de comprar una computadora, usted busca pagar el precio más alto o el precio más bajo. El precio más económico. El más económico, el más bajo que puede encontrar. Correcto. Gabriel Córdoba. ¿Me escucha, Gabriel? Di Gabriel. A ver, ¿no tiene micrófono, Di Gabriel? Está escribiendo en el chat, sí. A ver, Marcelo Zambrano, usted también participa de vez en cuando, Marcelo. Si usted vende computadoras, ¿qué espera obtener de las computadoras? ¿El precio más bajo al vender o el precio más alto? El precio más alto para generar ganancia. Correcto. Está bien el análisis de cada uno. El vendedor busca el precio más bajo y el comprador el precio más alto. Aquí, para poder determinar en este caso la cantidad demandada,
aparentemente no está claro porque son dos cantidades. ¿Cuál voy a tomar? No es el que tomo el mayor, la mayor cantidad aparentemente sería tomar 50 y no 30. Entonces yo tengo que ver básicamente el precio más alto como vendedor, como empresa. La empresa está vendiendo. Entonces la respuesta requiere un análisis. Respuesta hay que analizar primero en ese marco que acabo de explicarle. Para analizar, primero calculemos el precio 1. El precio 1 va a ser reemplazando valores acá. Este es el precio. 8 dice. 8 menos 1 sobre 10 multiplicado por 50. Y el precio 2 va a ser igual a 8 menos 1 sobre 10 por 30. En este caso, los precios van a ser 3 acá, ¿no? 8 menos 5, 3. Ya, 8 menos 3, 5. Como vendedor, lo estamos analizando desde el punto de vista de la empresa, voy a elegir el precio más alto. Este precio 2 voy a elegir. Como vendedor, como empresa. Por lo tanto, si yo quiero obtener 150 ingresos como ingreso diario, voy a tener que multiplicar, toda vez de que la fórmula antes de ingresos totales, precio por cantidad, yo sé que es el ingreso 150, el precio tiene que ser 5. El precio más alto multiplicado por 30. De esta manera voy a tener 150 igual a 150. Entonces, la respuesta es el precio al cual la empresa va a vender, la cantidad que la empresa va a vender van a ser 30 unidades en su expectativa, obviamente, de alcanzar el mayor precio. Pero la que se elige es esta cantidad. Y es la que se descarta. ¿Alguna pregunta a este ejercicio? ¿Hay preguntas, chicos? Bueno, ahora sí, activen su cámara. Los que no tienen cámara, se tienen que colocar en el chat que no tienen cámara, para que salga en la captura de pantalla. Daniel Enrique Tampia. Bien. No tengo cámara. En el chat escriba en el chat para que quede ya está de Gabriel Córdoba, Darwin. Página 1, espera un minutito. Página 2. Loza Ramos, Félix Mauricio, Loza Ramos, Cristian. ¿No está en clase? Cristian. Josías Cruz, ¿no está en clase? Y página 3. Félix Mauricio no sale y Montaño Flores Rossi. Bueno, Cristian Loza Ramos no tiene cámara, dice. Pero los otros que no se han manifestado, que no han colocado, que no tienen cámaras, que no están en clase. Perfecto, chicos. Gracias por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.